Vamos a activar la cámara. Ahora sí se ve bien, ¿no? ¿Cómo están? Muy buenas noches nuevamente. Entonces, inmediatamente comenzamos, ¿no? La clase empieza a 8:30 hasta las 10 de la noche, entonces, pero la hora pasa rápido, así que vamos a comenzar. El tema número uno que ya estuvimos trabajando el día lunes para aquellos colegas, participantes que tal vez están incorporando recién el día de hoy, estamos con el tema número uno, la ley, la Carta Magna, la ley de leyes, la Constitución Política del Estado. ¿No es cierto? Ya habíamos visto algunos artículos, falta terminar el contenido. Son 411 artículos. Vamos a trabajar aquellos artículos que estaban presentes en exámenes anteriores. Vamos a priorizar aquello, hay que priorizar los artículos que tienen que ver con el ámbito educativo. Todos los artículos que haga referencia a servidor público también suele entrar como pregunta de examen. Entonces, vamos a identificar la palabra clave de cada artículo, vamos a cuantificar la cantidad de palabras, cuántas son, qué palabras son, el cuántos y cuáles, ¿no? Para el examen es de selección múltiple, entonces es importante tomar en cuenta la cantidad y cuantificar cuántos términos son, si corresponde, y cuáles son, qué palabras son, ¿no es cierto? Muy bien, entonces vamos a retroalimentar un poco. Habíamos quedado, creo, en el artículo 70 y tantos. Falta todavía. Muy bien, entonces comenzamos. Muy bien, a ver, pantalla completa, enseguida va a salir. Ahora sí, ¿no? Ahora está bien, está bien. Muy bien, dentro del examen, la bibliografía es amplia. Eso mencionar también, ¿no? Vamos a trabajar, por eso es que las clases son tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Entonces vamos a abarcar el contenido y ya una vez tengamos pues en cuenta la convocatoria actual, la bibliografía sobre todo, vamos a ver qué contenido, si es el mismo del año pasado o si hay alguna modificación, entonces también vamos a trabajar aquellos documentos que sean nuevos, que son nuevos, si en caso hubiese. Bien, tema número uno, la Constitución Política del Estado. Tiene 400 capítulos, 18 títulos y 5 partes. Bien, ¿qué habíamos visto? A ver, aquí les voy a hacer preguntas. ¿Qué habíamos visto en la anterior clase? El artículo 1. El artículo 1 es la presentación. ¿Cómo es el Estado plurinacional? ¿No es cierto? Eh, a ver, empiezo con este dato. Van a activar su micrófono. Eh, ¿Cuándo se promulgó la Constitución? A ver, ¿quién está con micrófono? Participamos y después lo apagamos. En fecha, a ver, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia se promulgó a ver, ese dato. De La clase va a febrero, ser bien dinámica, además que hoy tenemos que trabajar la parte de los cuestionarios. A ver, ¿el 7 de febrero 7 de o 9? 9. Muy bien, 7 de febrero del 2009, correcto, excelente, ¿no? Ay, no Entonces es era. importante conocer la fecha de promulgación, ¿no? La fecha de eso de memoria, fecha de promulgación de todas las normativas que vamos a Ay, una trabajar vez tomé su lista. más adelante, ¿no? Bonito a la hora porque eso se va a mandar al distrito. Muy bien. Entonces se promulgó un, No, hay no. un Hay 7 de como en febrero de otra, en una nueva. ¿Dónde va? 2009, ¿no es cierto? No, siga nomás. Bien. Sí, Eh, pero no va a estar Siempre falseando les los datos, recomiendo, como el dijo Richard. micrófono. Tenía que Richard, le pongo a todito presente, presente. hay un audio por ahí, Nomás le verifiquemos, digo. evitar, No, no, yo sé, pero de todos modos se lo estoy. Cuidado que le diga el profe, póngale asistencia. Profe Ah, Bella sí, le Montaño, hice. apague su micrófono. Entonces, se Mil promulgó disculpas, mil disculpas. la Constitución Política un 7 de febrero del 2009. Siempre es importante, si gustan, al ladito de
de la laptop, el celular, tengan un cuaderno de apuntes. Siempre es bueno tomar algunos elementos, algunos aspectos que tal vez no están en la diapositiva, pero que sí se los menciona, ¿no? Muy bien, 7 de febrero del 2009, ¿no? Decíamos hace un momento, retroalimentando lo que habíamos trabajado el día lunes, el artículo 1, ¿qué es lo que menciona? ¿Cómo es el Estado plurinacional? Habían 10 términos, ¿no es cierto? Si fuese pregunta de examen, tienen que estar los 10, ¿no? A ver, enseguida va a salir en la pantalla. Entonces tienen que estar los 10. A ver, Bolivia se constituye en un Estado libre, habíamos dicho, intercultural. ¿Qué más habíamos dicho? En un Estado democrático, unitario, intercultural, muy bien, ¿no? descentralizado, Entonces, con autonomía. Estado exacto. Entonces, no nos independiente. olvidemos de tomar en cuenta esos términos, ¿no? Y aquí está, ¿no? Bolivia se constituye en un Estado unitario, social de derecho, plurinacional comunitario, libre, libre, etcétera, etcétera. Son 10 términos. Y en el segundo párrafo, recordando un poquito lo trabajado el día lunes, decíamos, ¿no? Bolivia se funda en la pluralidad, el pluralismo, número 1, político, número 2, económico, número 3, jurídico, número 4, cultural y número 5, lingüístico, dentro del proceso integrador del país. Muy bien, recordando lo que habíamos visto el día lunes. Del artículo 1 habíamos visto el artículo 4 que tiene que ver, ¿no?, con el ámbito de la religión. Bolivia o el Estado propiamente es independiente de la religión. Artículo 4. Artículo 5 hace referencia a qué? A los idiomas, ¿no? Si nos preguntan en el examen, ¿cuáles son los idiomas oficiales del Estado plurinacional de Bolivia? El castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblo indígena originario campesino. Que en este caso, ¿cuántos son? 36. 36, ¿no es cierto? Muy bien. Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 hace referencia a cuál es la capital de Bolivia, Sucre, ¿no? Recordar el artículo. El inciso 2 hace referencia a los símbolos patrios, ¿no? ¿Cuántos son los símbolos patrios? Habíamos visto el día lunes. Son 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos son? No estoy mostrando la diapositiva en la pantalla. A ver, recordaremos. 7. ¿Cuántos símbolos patrios son? ¿Son? Muy bien. A ver, un poquito más. 7, ¿será 7. que son 7? ¿Son 6 o 7? Uno de 12. A ver, la bandera, el himno boliviano, el escudo de armas, la huipala, la escarapela, la flor de la cantuta y la flor del patubú. Muy bien, son 7, ¿no? ¿Qué más hemos visto? Artículo 8. ¿Cuáles son los principios ético-morales de la sociedad boliviana según la Constitución? Son 6, ¿no? Habíamos aquí agrupado, ¿no? Número 1, el amaquella, el amayulla, el amazúa. Número 1. Número 2, el sumacamaña, que es el vivir bien. Número 3, ñandereco, vida armoniosa. Número 4, el ticocabi, ¿no es cierto? Número 4. Número 5, el ibimaraí, tierra sin mal. Y número 6, el capacñán, el camino o vida noble del Inca, ¿no? Bueno, esto dentro de la cosmovisión andina, ¿no? Un principio que también tiene que ser practicado por toda boliviana y boliviano dentro del territorio nacional. Si fuese pregunta de examen, estos son los principios ético-morales reconocidos por la Constitución Política. Del artículo 8, la Licen me decía el día lunes, el artículo 10, Licen, el artículo 10 que también fue pregunta de examen de una anterior gestión para el proceso de institucionalización. El artículo 10 tiene que ver con 3 incisos. A ver, el inciso 1, ¿qué dice? Voy a subrayar las palabras, la idea principal o palabras claves. Bolivia, si fuese pregunta de examen, Bolivia es un estado pacifista, ¿no? Es decir, ante una situación de conflicto, ¿no? Actuar de manera diplomática. Eso quiere decir, no directamente mediante el conflicto bélico, sino de manera diplomática. Eso quiere decir, Bolivia es un estado pacifista que promueve la cultura de paz y el rechazo a la paz, ¿no? Mejor dicho, el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo
y a la promoción de la interculturalidad con pleno respeto a la soberanía de los estados. Palabra clave o palabras claves: pleno respeto a la soberanía de los estados. Muy bien. ¿Qué dice el inciso 2? Dice, Bolivia rechaza toda guerra de agresión, es decir, todo conflicto bélico, como instrumento de solución de los diferendos y conflictos entre estados, y se reserva el derecho a la legítima defensa en caso de agresión que comprometa la independencia y la integridad del Estado. Pero actuar en primera instancia de manera diplomática. Inciso 3. Se prohíbe la instalación de bases militares. Bueno, todo esto es importante. Se prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en el territorio boliviano, a no ser que sea por cuestiones, por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico. Ahí sí se puede, ¿no? Tomando en cuenta ese contexto, pero no puede haber ninguna base extranjera establecida dentro del territorio nacional, ¿no? Dentro del territorio boliviano. Entonces, esto alguna vez sí fue también pregunta de examen, tomar en cuenta, ¿no? Palabras claves. Inciso 1, Bolivia es un estado pacifista, con pleno respeto a la soberanía de los estados. Inciso 2, Bolivia rechaza toda guerra de agresión. Y número 3, se prohíbe la instalación de bases militares extranjeras dentro del territorio boliviano. Muy bien, ya está, artículo 10, esto quedaba pendiente, ya lo estamos trabajando. Artículo 15, vamos a trabajar este artículo, no lo habíamos visto el día lunes, directamente habíamos trabajado el artículo 17, ¿no es cierto? Trabajaremos el artículo 15 alguna vez y repasando preguntas de exámenes pasados, estaba presente este artículo. A ver, derechos fundamentales. Antes de hablar del derecho a recibir educación, en términos generales, ¿cuáles son los derechos fundamentales según el artículo 15? A ver, adelante. ¿Quién quiere leer el inciso 1? Solamente el inciso 1. Yo voy a ir subrayando las palabras claves. Yo. Solo el 1. Adelante. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. Muy bien. En Bolivia, desde el punto, la Constitución, es decir, legalmente no existe la pena de muerte, ¿no es cierto? ¿Cuáles son aquí las palabras claves? Como bien indicaba la LICEN, ¿no? Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Esas son las palabras claves. Y generalmente estas tres palabras siempre van de la mano, siempre van juntas, ¿no? Cuando hablamos del protocolo de convivencia, hace referencia a lo mismo: violencia física, psicológica y sexual. La resolución suprema 1302, física, psicológica y sexual. Entonces hace referencia a estos términos ya mencionados en la Constitución política, ¿no? Muy bien, a ver, yo voy a leer el inciso 2. Dice, todas las personas... Hay un audio, por favor, si hay, lo pueden... hay un micrófono prendido que están haciendo eco. Sí, hay un micrófono prendido. ¿De quién es? A ver, vamos a ver, creo que... Vamos a corroborar, a ver. Creo que ya no. A ver, sigue, ¿no? Hay un eco. Seguramente están con el celular y están con la laptop. Samsung es, aparece. Ahora sí, ¿no? A ver, creo que ya no. Voy a colocar en pantalla completa. Sigue, ¿no? A ver, ¿quién es? A ver, vamos a ver, creo que ya no. Vamos a identificar aquí. Samsung, ¿será? A ver. Samsung SMA3. A ver, creo que ya no. A ver. Ya está, continuamos. Está interesante. No hay que perderle el hilo. Es importante la participación, pero después lo apagamos el micrófono. Eso es importante porque si no, no vamos a poder avanzar. Bien.
Ya está. Palabras claves en el inciso 1, integridad física, psicológica y sexual. No nos olvidemos de aquello. Lo vuelvo a subrayar acá. Integridad física, psicológica y sexual. Bien, el inciso 2 dice, todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. ¿Cuáles serán acá las palabras claves? Hace referencia particularmente a quién, a las mujeres, ¿no? Dice, en particular las mujeres tienen derecho a no sufrir violencia, ¿no? Violencia, como bien decíamos en el inciso 1, física, y en este caso, bueno, física, sexual o psicológica. Bien, el inciso 3, el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, palabra clave, a ver, número 1, toda normativa en primera instancia y en el examen se respeta el orden, ¿no? Si en el examen dice medidas necesarias para prevenir, sancionar y eliminar la violencia, no sería la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque no se está respetando el orden. Toda normativa en primera instancia tiene el rol de prevenir, ¿no? La segunda etapa ya propiamente es eliminar y número 3, sancionar, ¿no? Sancionar. Entonces, es importante tomar en cuenta el orden de los términos de las palabras. Entonces, decimos, ¿no? Estas son palabras claves, lo vamos a pintar con amarillo. El Estado adoptará medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, causar dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico. Aquí se vuelve a repetir esta triada, ¿no? Estas tres palabras que van de la mano, tanto en el ámbito público como privado, ¿no? Muy bien, entonces ya más adelante, por ejemplo, cuando llevemos la ley 045, la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, vamos a hablar de estos términos de género, violencia de género y violencia generacional. Y bueno, la Código Niña, Niña, Adolescente, la ley 348, la no violencia hacia la mujer, hacen referencia, y el protocolo, ¿no? Hacen referencia de estos conceptos de acción y omisión, pero de antemano, ¿no? Cuando dice, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, es decir, causar daño físico, por ejemplo, ¿qué quiere decir realizar, cometer un hecho por acción? A ver, cometer un hecho por acción es aquella persona que comete el acto delictivo, comete la agresión de manera directa, tiene la intencionalidad de generar una agresión física, psicológica y sexual. Ya, acción y omisión, ¿qué sería? ¿Qué sería omisión? Acción es la persona que de manera directa comete el delito, que de manera intencional comete el delito. Y omisión sería aquella persona que, mediante el chat igual podemos anotar, yo voy a ir revisando. ¿Qué sería por omisión? Por acción ya sabemos, pero ¿y por omisión? No cumple, no realiza. ¿No denunciar tal vez un hecho de violencia? Dicen, buenas noches. Buenas noches. Omisión podría ser, según mi percepción, eh, viendo un acto de violencia, entonces dejar pasar, no informar, está omitiendo la información. Eso, muy bien. Es decir, uno sería cómplice por no denunciar un hecho de violencia, ¿no? No Toda accionar, normativa, diría, por ejemplo. exacto, toda normativa nos dice que ante un hecho nosotros debemos de debemos de denunciar todo hecho, eh, toda violencia física, psicológica, sexual, tanto en el ámbito público o privado. Entonces, si nosotros no decimos nada, si nos callamos, estamos cometiendo un delito por omisión, ¿no? Y cuando el hecho sea público, sea denunciado y nos llaman a declarar en calidad de testigos, entonces se va a indagar
que estamos o hemos cometido un hecho por un delito por omisión, por no haber informado en su momento, por no darlo a conocer, o en otras palabras, por no denunciar el caso. ¿No es cierto? Entonces, es importante tomar en cuenta estos dos términos que están presentes en varias normativas que vamos a ir trabajando, ¿no? Acción y omisión, ¿no? Muy bien, entonces esto lo vamos a ir trabajando en la 045, en la 348, en el protocolo, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces aquí podemos encontrar varias palabras claves, pero aquí solamente vamos a anotar las que hemos visto en el inicio, ¿no? Para prevenir, eliminar y sancionar. Es importante en el examen respetar el orden de las palabras, ¿no? Eso es importante también. Bien, número 4. Ninguna persona podrá ser sometida a desaparición forzada por causa o circunstancia alguna. Ninguna persona, palabra clave, ninguna persona podrá ser sometida a desaparición forzada por ninguna causa o circunstancia. Número 5, ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud. Se prohíbe la trata y tráfico de personas. Eso es lo que señala la Constitución política, pero es un hecho que se da, ¿no? Pero la Constitución como tal lo prohíbe. Muy bien, entonces también anotamos como palabras claves. Bien, esos son los derechos fundamentales de toda persona dentro del territorio nacional. En términos generales, artículo 15. Y ya habíamos visto en la anterior clase el artículo 17, que hace referencia al ámbito educativo, ¿no? Derecho fundamental, toda persona tiene derecho a recibir educación en todos sus niveles. ¿Cuántas palabras son acá? De manera universal, 1, productiva 2, gratuita 3, integral 4, intercultural 5 y sin discriminación. Son 6 términos. Y en el examen es importante respetar el orden. Si está copia y pega y hay un inciso que dice de manera universal, productiva e integral, ya no sería la respuesta, porque tendría que decir antes de la palabra integral la palabra gratuita, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta el orden de las palabras, ¿no? ¿Cuántas son? ¿Cuáles son? Bien, esto ya lo habíamos trabajado. Artículo 17, el artículo 77 también. Inciso 1, el Estado tiene la obligación indeclinable de sostener, garantizar y gestionar la educación. Si en el examen solamente dice sostener y garantizar, no sería la respuesta correcta. Tienen que estar presentes estos 3 términos. En el inciso 2, ¿cuáles son las palabras claves? A ver, esto ya hemos trabajado. ¿Cuáles serían las palabras claves si estuviese como un inciso? ¿Por qué sería la respuesta correcta? Todo lo que se menciona aquí. Y hay varias palabras claves, pero ¿cuáles serían las más importantes? La responsabilidad del Estado. El Estado y hay 2. La responsabilidad Del Estado y la sociedad. Sociedad. No nos olvidemos aquello. El Estado y la sociedad son responsables, tienen tuición plena sobre el sistema educativo. Entonces, no nos olvidemos. Las palabras claves en el inciso 2 son Estado y sociedad, ¿no? Muy bien, y hablando del Estado, habíamos visto, ¿no? La anterior clase, ¿cuáles son los 3 niveles del Estado? El nivel, a ver, de manera rápida, nivel central, ¿ya? Departamental y autonómico. Muy bien. Excelente. Esa información ya la tenemos, ya está ahí, presente. Y el inciso 3 dice, no, el sistema educativo está compuesto por unidades educativas fiscales, privadas y de convenio. Solamente reconoce estas 3 instituciones educativas, ¿no? Propiamente. Artículo 77. No nos olvidemos, artículo 77, inciso 1, 2 y 3. Del artículo 77, esto también ya lo habíamos visto el día lunes, artículo 78, ¿no? Bueno, que propiamente nos señala cuáles son las características de la educación en Bolivia. En el inciso 1 nos dice que la educación es unitaria, pública, universal, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso habíamos puesto un ejemplo de cómo la educación es descolonizadora, ¿no? Descolonizadora, comunitaria, participativa, etcétera. Pregunta de examen, ¿alguna vez para el ascenso de categoría, para el examen a cargo de directores, o mejor dicho, direcciones de unidades educativas, estaba presente esta pregunta?
La educación en Bolivia es intracultural, intercultural y plurilingüe. Estas tres palabras que van de la mano. El inciso 3 nos menciona otras características, ¿no? Dentro de cómo es la educación en Bolivia desde el modelo educativo, sociocomunitario, productivo. La educación en Bolivia es abierta, humanista, científica, técnica tecnológica, productiva, etcétera, etcétera, ¿no? Liberadora, este concepto que proviene de Paulo Freire, ¿no? Una educación liberadora. Número 4, el Estado garantiza la educación vocacional y la enseñanza técnico-humanística para hombres y mujeres relacionadas con la vida, el trabajo y el desarrollo productivo. Aquí la palabra clave es el verbo garantiza, ¿no? El Estado garantiza, ¿no? Eso es importante, tomar en cuenta esta palabra, garantiza. Si dice en el examen el Estado promoverá, desarrollará, no es la respuesta. La respuesta tiene que decir garantiza la educación vocacional, ¿no? Muy bien. Artículo 78, características de la educación en Bolivia. ¿Cómo es? ¿Cómo se considera la educación? Y esto es nuevo, a ver, también lo trabajaremos. El artículo 79, antes de pasar al artículo 80 y 81, que ya lo habíamos trabajado previamente. A ver, artículo 79, esto alguna vez también ha sido pregunta de examen. La educación fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los valores ético-morales. ¿Qué es lo que decía, no? Los artículos que habíamos visto al inicio. Los valores incorporarán la equidad de género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos. Entonces es importante, ¿no? Entonces, el artículo 79 hace referencia a ¿qué? A ver, en una palabra. Hace referencia a ¿cuál es el término? Civismo. Que nos permite reconocer de qué artículo estamos hablando. Muy bien, civismo. La educación fomentar el civismo, ¿no? Muy bien. Artículo 79. Y el artículo 80 y 81 ya ya habíamos visto también, vamos a reforzar lo aprendido. Directamente, palabras claves. El artículo 80, inciso 1, dice, ¿cuál es el objetivo de la educación? A ver, ¿cuál es el...? Y esto como pregunta también es una herramienta que nos permite retener la información, ¿no? Y esto no lo había mencionado el día lunes. Otra herramienta de trabajo para retener la información de estos documentos que son amplios, es importante como estrategia de estudio formularse preguntas. Algo que yo siempre menciono en los cursos es que estudiaremos no en el papel de personas que vamos a dar el examen, sino hay que estudiar como si nosotros estuviésemos diseñando el examen. Entonces, el primer paso es formularse preguntas. Es importante formularse preguntas, ¿no? Bien, entonces, la pregunta que nos formulamos es, ¿cuál es el objetivo de la educación según la Constitución? La formación integral de las personas. Palabra clave. Artículo 80, inciso 3. ¿A qué debe contribuir la educación? La educación debe contribuir, palabras clave, son dos, ¿no? ¿Cuáles son esas dos? Fortalecimiento. Ya, a ver, ¿será? A ver. Unidad e identidad. Unidad e identidad. Y están, esto es lo que va a determinar la respuesta correcta, ¿no? Puede ser, si la respuesta dice como palabras claves unidad y identidad, entonces es la respuesta correcta. Podría ser el inciso C. Claro que evidentemente las otras palabras tienen que estar presentes, ¿no? Como bien indica el ISEN, fortalecimiento, que sí va a estar presente, pero aquí las palabras que tienen mayor prioridad es unidad e identidad, ¿no? Si la educación no trabaja el fortalecimiento de unidad e identidad, entonces la educación no cumple su función, ¿no? Entonces, eso es importante. Al fortalecimiento de la unidad e identidad de todas y todos como parte del Estado plurinacional. Bien, en las normativas vamos a identificar, colegas, que hay un cambio. Por ejemplo, en la resolución en la 001,
y en toda normativa, ya no se ha quitado esto de decir todas y todos, ¿no? Directamente dice todos, ¿no? Entonces, ya no se maneja, ¿no? Este término haciendo referencia a ambos géneros, sino se dice directamente todos. Ya no se dice las y los estudiantes. En la normativa 001 se dice los estudiantes. Entonces, es importante tomar en cuenta hasta esos términos, ¿no? Hasta esos términos en las resoluciones, reglamentos que vamos a ir trabajando, ¿no? Pero la Constitución Política del Estado todavía contempla, ¿no? Esta terminología, todas y todos como parte del Estado plurinacional. Muy bien. Entonces, pero aquí solamente subrayamos las palabras claves. Artículo 81, inciso 1, la educación es obligatoria hasta el bachillerato. Esto también que habíamos visto el día lunes, ¿no? Hasta el bachillerato. Inciso 2, la educación es gratuita hasta el nivel superior, ¿no? Cuando decimos nivel superior, el nivel superior está compuesto por universidades normales, institutos técnicos tecnológicos y artísticos. Entonces, cuando dice superior, hacemos referencia a esas entidades. Bien, y el artículo 81, inciso 3, dice, el diploma de bachiller, y esto como pregunta, ¿no? ¿El diploma de bachiller es gratuito? Claro que sí. A la culminación de los estudios del nivel secundario se otorgará el diploma de bachiller, palabra clave, palabras claves, con carácter gratuito e inmediato. Si fuese pregunta de examen, tienen que estar presentes estos dos términos, gratuito e inmediato. Bien, esto ya lo hemos visto, seguiremos repasando. Esto es lo que faltaba, ¿no? Aquí habíamos quedado. Artículo 82. Lleva como subtítulo, ¿qué debe realizar el Estado respecto a la educación? Esto alguna vez ha sido pregunta de examen, así que me van a seguir visualmente. El inciso 1 dice, el Estado garantizará, ¿no? Aquí está el verbo, es importante tomar en cuenta el verbo y el artículo, ¿no? El Estado garantizará el acceso a la educación y a la permanencia de todas y todos los ciudadanos en condiciones, palabra clave, plena igualdad. Si no dice plena igualdad, no es la respuesta correcta, no sería. Tiene que terminar con plena igualdad. Entonces, aquí hemos identificado el verbo y aquí hemos identificado la palabra clave. Eso es importante, ¿no? Cuando, por ejemplo, es importante esto ir anotándolo. Se les va a enviar la diapositiva. Yo creo que ya en estos días va a estar ya la plataforma en el cual se les va a indicar cómo entrar y cómo acceder a los documentos y a todo lo que vayamos trabajando. Entonces, es importante esto repasarlo en casita, ¿no? Nuevamente. Bien, inciso 2. El Estado apoyará con prioridad, aquí está el verbo, con prioridad a los estudiantes con menos posibilidades económicas para que accedan a los diferentes niveles del sistema educativo mediante recursos económicos, programas de alimentación, vestimenta, transporte, material escolar y en áreas dispersas con residencias estudiantiles, de acuerdo con la ley, ¿no? Dice, ¿no? Apoyará con prioridad. Si bien el Estado apoya, por ejemplo, un recurso económico, ha sido, bueno, ¿no? Los 200 bolivianos. Pero en áreas dispersas, ¿no? Por eso dice con prioridad. Por ejemplo, en el TIBNIS, no solamente será el recurso económico, sino que tendrán que existir otros programas, pero no solamente del nivel central, sino también del nivel departamental, del nivel autonómico, en favor de los estudiantes con menos posibilidades, ¿no? Muy bien. El inciso 3 dice, se estimulará con becas a estudiantes de excelente aprovechamiento en todos los niveles del sistema educativo. A ver, menciónenme dos... ¿cómo se estimula a los estudiantes de excelente aprovechamiento? No solamente en el subsistema de educación regular, sino también en el subsistema de educación superior, a ver, en las normales, pero en el bachillerato, dentro del subsistema de educación regular, ¿cuáles son los beneficios que tiene un estudiante de excelente aprovechamiento académico? El bono de incentivo. Muy bien, ya está. Ingreso libre a algunas carreras de las universidades.
ingreso libre a la mayoría, ¿no? De las carreras de universidades públicas. Uno más, a ver, ¿cuál sería? Pase directo, como decimos, ¿no? Pase directo a la universidad sin rendir el examen. Y otro beneficio, a ver, ¿cómo se estimula el excelente aprovechamiento? A ver, en las normales, por ejemplo, ¿no? Aquel estudiante que tiene buen desempeño académico, una vez culminado los 5 años de estudios, ¿se presenta con pulsa? ¿Sí o no? Designación inmediata. Designación inmediata, no se presenta con pulsa, sino que directamente se lo designa a una unidad educativa. Entonces, Designación directa con ítem de nueva creación. exacto, ¿no? Entonces, debido al excelente aprovechamiento, los 5 años de estudio. Entonces, son esas formas que tiene el Estado para estimular el excelente aprovechamiento académico en los diferentes niveles del CEP. ¿No es cierto? Muy bien, entonces, esto es importante tomar en cuenta, está o es parte del artículo 82. Bien, del artículo 82 vamos a pasar al artículo 83 y nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Se garantiza la participación social, comunitaria y de los padres de familia en el sistema educativo? Claro que sí se garantiza, ¿no? Y la Constitución Política menciona lo siguiente: se reconoce y garantiza la participación social. Si fuese pregunta de examen, tiene que estar presente en el inciso que encerremos estos dos términos: se reconoce y garantiza, ¿no? No olvidemos aquello. Si solamente hay un inciso que dice se garantiza la participación, pero no dice reconoce, entonces ya no sería la respuesta correcta. Se reconoce y garantiza la participación social, la participación comunitaria y la participación de los padres de familia en el sistema educativo mediante organismos representativos en todos los niveles del Estado y en las naciones y pueblos indígenas originario campesinos. Entonces, ¿cuán importante ha sido, al menos con el modelo educativo sociocomunitario productivo, la participación de los padres de familia, por ejemplo, ¿no? Dentro del modelo educativo, a diferencia de la 1565, hoy en día los padres son responsables de la educación de sus hijos, no solamente nosotros los maestros. Entonces, hay que tomar en cuenta aquello, ¿no? Muy bien, hay muchos ejemplos por mencionar, pero para el examen, tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué palabras tienen que estar presentes? Bien, no nos olvidemos, la siguiente clase les voy a decir artículo 83, ¿a qué hace referencia? Directamente vamos a decir a la participación de los padres de familia en el sistema educativo. Bien, palabras claves, ¿no? Aquí está, participación social, comunitaria y de padres de familia en el CEP, en el sistema educativo. Y el artículo 84 tiene que ver con la erradicación del analfabetismo en Bolivia. Dice, el Estado y la sociedad, y aquí nuevamente se los menciona a los dos, ¿no? Es por eso que hace rato repetíamos, ¿no? Quienes tienen tuición plena sobre el sistema educativo y decíamos Estado y sociedad. Aquí se lo vuelve a mencionar. El Estado y la sociedad tienen el deber de erradicar el analfabetismo a través de programas acordes a la realidad cultural y lingüística de la población, ¿no? A ver, les pregunto, ¿cómo se llamaba cuál era el programa que se llevó adelante en la gestión 2007, 8, 9? ¿Cómo se llamaba el programa de alfabetización? Puedo seguir. Excelente, ¿no? Ese era el título, ¿no? El programa Yo sí puedo. Establecido, ¿no? Para reducir los índices, para erradicar propiamente el analfabetismo en Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, hablar de la erradicación del analfabetismo en Bolivia es hablar del artículo 84. Artículo 83, participación social. Artículo 84, palabra clave, erradicar el analfabetismo. No nos olvidemos aquello. Pasamos del artículo 84, vamos a pasar al artículo 85. ¿Cuán importante, al menos con la entrada de este gobierno y dentro del Ministerio de Educación, se hace hincapié desde el ámbito educativo sobre la educación inclusiva, ¿no? En la modalidad directa, modalidad indirecta. Entonces, el Ministerio
La educación hace énfasis en aquello y hay documentos que vamos a ir trabajando más adelante que tienen que ver con la educación inclusiva. El artículo 85 de la Constitución dice, el Estado promoverá y garantizará. Aquí tenemos dos verbos. Entonces, si fuese pregunta de examen, tomar en cuenta estos dos términos, promoverá y garantizará. La educación permanente de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, con talento extraordinario y con problemas en el aprendizaje. O propiamente, ¿no? Después se cambia el término por dificultades en el aprendizaje. Bajo la misma estructura, principios y valores del sistema educativo y establecerá una organización y desarrollo curricular especial. Se va a establecer un desarrollo curricular especial. Cuando decimos establecer un desarrollo curricular especial, estamos hablando de qué. A ver, en aula, si tenemos un estudiante, por ejemplo, con dificultad en el aprendizaje, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar una adaptación curricular. Adaptación curricular. Una adaptación. Entonces, hablar cuando dice desarrollo curricular especial, hace referencia propiamente a la adaptación, ¿no? A las realizar una adaptación curricular, hace referencia a aquello, ¿no? En estudiantes con dificultades en el aprendizaje, dislexia, dislalia, talento extraordinario, aquellos que tienen, estudiantes que tienen excelente desempeño, discapacidad también, hoy en día dentro de las unidades educativas, los TDAHs, ¿no? Los TDAHs, el síndrome, el autismo, son parte, ¿no? Discapacidad en la motricidad también. Entonces, esto ya lo vamos a hablar en otro documento, tomando en cuenta, ¿no? De qué tipo de estudiantes estamos hablando cuando mencionamos estos tres poblaciones, ¿no? Y dificultades en el aprendizaje. Muy bien, esto lo vamos a trabajar también en la ley de discapacidad, ¿no? Vamos a poner ejemplos de aula. Muy bien, artículo 85 hace referencia a que el Estado promueve y garantiza la educación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, ¿no? Algo que quiero mencionar aquí, me voy a adelantar, es en tomar en cuenta esta sigla, ¿no? Aquí decimos niña, niño y adolescente, pero ya más adelante en otros documentos directamente vamos a decir NNA, ¿no es cierto? Esta sigla que suele estar presente en los exámenes. Directamente vamos a decir NNA, ¿no? Haciendo referencia a niña, niño y adolescente, ¿no? Muy bien. Artículo 85. Artículo 86. A ver, les hago la siguiente pregunta. Este es el artículo 86. A ver, vamos a trabajar aquí. Vamos a recordar lo que hemos visto el día lunes. ¿En qué artículo nos hablan sobre o nos dice que el Estado es independiente de la religión? A ver, ¿en qué artículo hemos visto? En el artículo... A ver, voy a poner opciones. Artículo 1, 4, 5, 6. 4, muy bien. En el 4, ¿no? En el 4 decía que el Estado es independiente de la religión, ¿no? Cada persona tiene la libertad, según a su cosmovisión, a su pensamiento, de profesar cualquier religión que convenga, ¿no? Muy bien. Garantiza la libertad de la religión, dice. Libertad de la religión, ¿no? El Estado garantiza la libertad de religión. Y el artículo 86 tiene que ver justamente con lo que señalaba o con lo que señala el artículo 4. Dice, ¿no? Artículo 86. En los centros educativos, aquí ya propiamente, ¿no? Hace referencia, todo artículo que tenga que ver con centros educativos es posible pregunta de examen. Dice, en los centros educativos se reconocerá y garantizará. Ya, aquí hay dos verbos, reconocerá y garantizará. La libertad de conciencia y de fe y de la enseñanza de religión, así como la espiritualidad de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, y se fomentará el respeto y la convivencia mutua entre las personas con diversas opciones religiosas, sin imposición dogmática, ¿no? Es sin adoctrinamiento, sin imposición dogmática. En estos centros no se discriminará en la aceptación y permanencia, es decir, cuando dice centros, hablamos de unidades educativas, ¿no? En estos centros no se discriminará
en la aceptación y permanencia de las alumnas y los alumnos por su opción religiosa, ¿no? Por lo que señala el artículo 4 y el artículo 86. Muy bien, y bueno, lo mismo se plasma, ¿no? En la ley educativa, en la Avelino Siñani. Muy bien, artículo 86, entonces hace referencia a que se reconoce y garantiza la libertad de fe. Muy bien, sin imposición dogmática. Bien, artículo 86. Del artículo 86 vamos a pasar al artículo 87 y 88, que son artículos que son afines, ¿no? Es fácil de poder establecer de qué nos están hablando, porque hay una similitud. El artículo 87 dice, ¿no? Inciso 1, se reconoce y respeta el funcionamiento de unidades educativas de convenio, ¿no? Unidades educativas de convenio, con fines de servicio social, con acceso libre y sin fines de lucro, que deberán funcionar bajo la tuición, y aquí aparece otra vez esta palabra, ¿no? ¿Qué significaba tuición en términos más generales? Tuición era sinónimo Responsabilidad. de responsabilidad, ¿no? Tienen la responsabilidad, ¿no? Funcionan bajo la responsabilidad de la normativa de las autoridades públicas, ¿no? Tuición de las autoridades ¿Quién le públicas. llamó? Muy bien. Entonces, el artículo 87 ya. hace referencia a las unidades educativas de convenio. Y el artículo 88 hace referencia a las unidades educativas privadas. Se reconoce y respeta, y aquí vuelve a manejar, ¿no? Los mismos términos. Se reconoce y respeta el funcionamiento de unidades educativas privadas en todos los niveles y modalidades. Estas se rijan por las políticas, planes, programas y autoridades del sistema educativo. Entonces, artículo 87 nos habla sobre las unidades educativas de convenio y el 88 sobre los colegios particulares, los colegios privados. Y en el inciso 2 dice, ¿no? Se respeta el derecho de las madres y padres a elegir la educación que convenga para sus hijas e hijos, ¿no? Eso ya en el inciso 2. Muy bien. Artículo 87, colegios de convenio. Artículo 88, unidades educativas privadas, ¿no? Ambas se rigen bajo los planes y programas de las autoridades del ramo, de las autoridades públicas, es decir, dentro del sistema educativo. Y el artículo 89, este artículo que ha sido también, suele ser, al menos en anteriores gestiones, en la última gestión ha sido pregunta de examen, en lo que es el examen de ascenso, en el examen de competencia, que corresponde ahora prepararnos para aquello, el artículo 89, no olvidarnos, el artículo 89 hace referencia a la OPSE, ¿no? Ya no está en vigencia las pruebas PISA, ¿no? El anterior gobierno descartó, ¿no? No está en vigencia. En la década de los 90 sí, pero propiamente el Ministerio de Educación crea su propio observatorio, ¿no? Propio observatorio. Entonces, si nos preguntan en el examen, ¿qué es la OPSE? Aquí hay que tomar en cuenta estas palabras, ¿no? Dice, voy a leer primero lo que está en la parte inferior, en la parte de abajo. Dice, en Bolivia, el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, ¿no? Que eso es lo que significa la sigla OPSE, o Observatorio, P, Plurinacional, C, Calidad y E, Educativa. Es la institución encargada de realizar el seguimiento, y aquí hay que enumerar, eso es importante, enumerar y respetar el orden de las palabras. Entonces, si fuese pregunta de examen, lo mismo. Primera palabra, seguimiento. Segundo término, medición. Número 3, evaluación. Número 4, acreditación de la calidad educativa. Entonces, está encargada de realizar el seguimiento, medición, evaluación y acreditación de la calidad educativa, ¿no? Y eso es lo que dice en la parte de arriba. El seguimiento, medición, evaluación y acreditación de la calidad educativa en todo el sistema educativo. Estará a cargo de la institución pública técnica especializada. Esto es importante como palabra clave. Independiente del ministerio del ramo.
¿no? Si en el examen dice es dependiente, generalmente muchos respondemos ese inciso. Error, no es dependiente, es independiente en cuanto a los resultados. Por eso se dice independiente, ¿no? A veces esto confunde, pero decimos, Licen, ¿pero acaso no es dependiente esta institución? ¿Tiene que ver con el Ministerio de Educación? Sí, en ese sentido es dependiente, pero es independiente en cuanto a los resultados que arroja. En ese sentido es independiente. Entonces, esta es la palabra clave, ¿no? Tomar en cuenta aquí la cantidad de términos, que son 5, ¿no? Seguimiento, medición, evaluación y acreditación. Son 4. 4 términos. Y tomar en cuenta la palabra clave, independiente del Ministerio del Ramo. Su composición y funcionamiento será determinado por la ley. Muy bien, entonces la OPSE es hablar del artículo 89. Artículo 89, ¿no? Tarea para la casa. Me van a investigar quién es el director ejecutivo de la OPSE. Durante el anterior gobierno estaba Samanamut, ¿no? Giovanni Samanamut, pero después se lo cambió. Me van a averiguar quién es el director del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa. Eso tarea para la casa, ¿sí? ¿Quién es el director, el ejecutivo? Muy bien, artículo 89, la OPSE. Vamos a pasar al artículo 90. Bueno, el artículo 90 tiene que ver con la educación superior. ¿Qué dice el inciso 1? Inciso 1, inciso 2, que está aquí presente, y el inciso 3. Vamos a hablar de la educación superior en el artículo 90, 91 y 92. Me van a seguir visualmente. A ver, dice, voy aquí subrayar las palabras clave. Disculpe, Lid, Adelante. el director de la OPSE actualmente es el licenciado Dino Palacios Dávalos. Palacios Dávalos. Sí, él es el 13 de abril recién ha posicionado. Sí, correcto, Licen, gracias por el dato. Palacios, licenciado Palacios Dávalos. Lo vamos a anotar, Dávalos, exacto. Actualmente él está encargado de la OPSE, ¿no? Del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, ¿no? Muy bien, más adelante les voy a pasar un documento, pero no es de más, es por eso que les pedía que tengan un cuadernito a la mano, puras siglas, ¿no? Vayan anotando esta sigla, ¿no? Todas las siglas que aparecen en la Constitución Política. No es de más tenerlo también para después corroborar, ¿no? Yo más adelante les voy a mandar un documento con puras siglas en las cuales tienen que estar presentes esta OPSE. En el examen, por ejemplo, directamente está, ¿no? Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Directamente está la sigla, ¿no? Esta sigla, ¿no? Bien, ya está. Gracias, Licen, por el dato. Artículo 90. Vamos a hablar de la educación superior. Dice, inciso 1, el Estado reconocerá, aquí solamente hay un verbo, ¿no? Reconocerá la vigencia de institutos de formación humanística, técnica, tecnológica en los niveles nivel medio y superior. Esto también es importante tomar en cuenta. Si en el examen dice, los institutos de formación humanística, técnica y tecnológica en el nivel superior previo cumplimiento de las condiciones, ya no sería la respuesta, porque tiene que decir de los niveles medio y superior, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la ley. Inciso 2, el Estado, y aquí tenemos otro verbo, ya no dice reconocerá, dice promoverá. ¿Qué va a promover el Estado? La formación técnica, tecnológica, productiva, artística, lingüística, a través de institutos técnicos, ¿no? Y evidentemente sucede aquello. Inciso 3, el Estado a través del sistema educativo promoverá la creación y organización, aquí nuevamente se repite el mismo verbo, ¿no? Promoverá la creación y organización de programas educativos a distancia y populares no escolarizados con el objetivo de elevar el nivel cultural y desarrollar la conciencia plurinacional del pueblo. Aquí la palabra clave es no escolarizado. Son competencias, capacidades de personas o comunidades sobre diferentes oficios. Por eso dice no escolarizados. Pero
esa actividad no escolarizada también es certificada por el Ministerio de Educación. Eso está en el artículo 92, 89, creo, de la ley educativa, ¿no? Entonces, y la Constitución Política lo menciona, ¿no? Procesos no escolarizados. Bien, artículo 90, inciso 1, se reconoce y se promueve, ¿no? La formación humanística, la formación técnica, tecnológica. Y el artículo 91, en el inciso 1, 2 y 3 dice, ¿no? Como pregunta, a ver, para contextualizar y entender de mejor manera, ¿qué procesos desarrolla la educación superior según la Constitución Política? ¿Qué procesos desarrolla la educación superior? Dice, desarrolla procesos de formación profesional, de generación y divulgación de conocimientos orientados al desarrollo de la sociedad, ¿no? Entonces, son esos procesos los que desarrolla. Procesos de, palabra clave, formación profesional. No nos olvidemos aquel, formación profesional. Pregunta, nos hacemos en el inciso 2 la siguiente pregunta. ¿Cómo es la educación superior? A ver, ¿cómo tendría que ser? ¿Cómo es la educación superior? Hablando de universidades, hablando de normales, hablando de institutos técnicos, tecnológicos y artísticos. Y es por eso que les decía en el artículo 78, ¿no? Estas tres palabras van de la mano. La educación superior tiene que ser intra, inter y plurilingüe. Y tiene como misión la formación integral de los recursos humanos con alta calificación y competencia profesional, ¿no? Entonces, tiene esa característica. La educación es intra, inter y plurilingüe. Bueno, no solamente en la educación superior, ¿no? Sino también en todo el sistema educativo. Y en el inciso 3 dice, ¿quiénes forman parte de la educación superior? Está formada por lo que decíamos hace un momento, universidades normales, institutos técnicos tecnológicos y los institutos artísticos, puede ser fiscal como privado. A ver, haremos la clase dinámica. Menciónenme institutos técnicos tecnológicos, un fiscal, es decir, del Estado, y otro privado. A ver, empezaremos a ver, menciónenme un instituto técnico tecnológico privado. ¿Cuál será? Hay uno que está a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo es? Empieza con I. No sabes ni multiplicar. A ver. Hay un audio por ahí. Infocal. Infocal. Ya, Infocal. Después. Muy bien. Y un instituto técnico tecnológico del Estado propiamente, fiscal, ¿cuál sería? Dependiendo del Tecnológico Santa Cruz. Santa Cruz, ¿no? El que está por el tercer anillo, ¿no? De Sucre. Muy bien, exacto. Entonces, conocemos, ¿no? Institutos técnicos tecnológicos tienen esta característica, ¿no? Tanto fiscal como particular. La característica es que son intercultural y plurilingüe, ¿no? Con alta calificación y competencia profesional, tanto fiscales como privados, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿quiénes conforman la educación superior? Son 4, ¿no? Universidades normales, institutos técnicos tecnológicos y artísticos. Y el artículo 96 y 97 tiene que ver netamente con la normal, netamente con la formación en las normales superiores y con el ejercicio docente. ¿Quién quiere leer el inciso 1 del artículo 96? A ver, ¿qué dice el inciso 1? Solamente el inciso 1, este de acá. La formación y capacitación docente. Adelante, Licen, adelante, Licen. Micrófono. Es responsabilidad del Estado la formación y capacitación docente para el magisterio público a través de escuelas superiores de formación. La formación de docentes será única, fiscal, gratuita, intercultural, plurilingüe, científica y productiva, y se desarrollará con compromiso social y vocación de servicio. Muy bien, ¿no? Entonces, en el inciso 1, si fuese pregunta de examen,
hay dos aspectos que hay que tomar en cuenta. Número uno, hay que tomar en cuenta las características, ¿no? De las normales, ¿no? Y aquí se las menciona, dice, es de carácter única, fiscal, gratuita, intra, inter, pluri, ¿no es cierto? Tomar en cuenta esos términos. Pero otro término que es importante es vocación de servicio, ¿no? Al menos la carrera docente, la carrera del magisterio, tiene que ver con este término, ¿no? Entonces, como palabra clave sirve de mucho, vocación de servicio. Si el inciso que vamos a pintar no dice vocación de servicio, no sería la respuesta correcta. Si no dice la palabra productiva, tampoco sería la respuesta correcta, ¿no es cierto? Entonces, es importante tomar en cuenta este conjunto de términos que estoy subrayando y la palabra clave, vocación de servicio, con compromiso social y vocación de servicio. Bien, el inciso 2 dice, los docentes del magisterio deberán participar en procesos de actualización y capacitación pedagógica continua. Bien, y esto se lleva adelante. En el inciso 3 dice, se garantiza la carrera docente y la inamovilidad del personal docente del magisterio, conforme con la ley, con la normativa, gozarán de un salario digno. Eso es lo que menciona el artículo 96 en el inciso 1, 2 y 3. A no olvidarnos. Esto es importante. Todo artículo que tiene que ver con el ámbito educativo generalmente entra al examen. No hay mayor probabilidad que entre al examen. El artículo 97 hace referencia a la formación, ¿no? A la formación posgradual. A ver, voy a leer lo que dice textualmente y después vamos a poner un ejemplo. La formación posgradual en sus diferentes niveles tendrá como misión fundamental la cualificación de profesionales en diferentes áreas a través de procesos de investigación científica y generación de conocimientos vinculados con la realidad, ¿no? Es decir, con el contexto educativo. Muy bien. Cuando decimos formación posgradual, y nos habla, tiene que ver con la estructura de la formación de maestras y maestros, ¿no es cierto? Eso es lo que señala la ley educativa, la Avelino Signani. Formación, los 3 niveles de formación dentro de la normal son la formación inicial, que son los 5 años de estudio, y aquí está la formación posgradual, ¿no? La formación posgradual ya no tiene que ver con los 5 años de estudio, sino tiene que ver directamente con el ejercicio de la docencia, ¿no? El ejercicio de la carrera, formación posgradual, ¿no? Entonces, el Estado se encarga de la capacitación, de la formación posgradual hasta la jubilación. A eso hace referencia, ¿no? Cuando dice formación posgradual. Es la capacitación que te brinda el Ministerio de Educación a partir de sus instancias hasta la jubilación, ¿no? Cualificación, capacitación, formación del maestro, ¿no? Y la última formación es la formación continua, ¿no? Según la ley 070, pero propiamente en el artículo 97 nos habla sobre la formación posgradual, que tiene que ver propiamente con dentro de la formación, dentro del ejercicio docente. Muy bien, artículo 97. Del artículo 97 directamente vamos a pasar ya a artículos ya no tanto educativos, más generales, y que también han sido pregunta de examen en anteriores gestiones. El artículo 141 nos habla sobre la nacionalidad, ¿no? Dice, la nacionalidad boliviana se adquiere. Esto es pregunta de cultura general para el examen a cargos, a directores, dentro del proceso de institucionalización. Se adquiere por, a ver, palabras claves, por nacimiento, evidentemente, pero aquí la palabra clave sobre todo es por naturalización, ¿no? A veces se confunde por otro término. Hay otro término que está presente. Enseguida vamos a resolver un cuestionario. Siempre hay esa confusión, ¿no? Entonces, según el artículo 141, la nacionalidad boliviana se adquiere por nacimiento, nacer en el país propiamente, o por naturalización. Claro, naturalización previo bajo ciertos requisitos, ¿no? Dice, son bolivianas y bolivianos por nacimiento las personas nacidas en el territorio boliviano, con excepción de las hijas y los hijos de personas
de personal extranjero en misión diplomática y las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano, ¿no? Entonces, a tomar en cuenta también el artículo 141. Y hablando de la nacionalidad, es importante también mencionar lo que dice el artículo 144, que alguna vez ha sido pregunta de examen. Dice, el inciso 1 dice, ¿no? Este es inciso 1. Son ciudadanas y ciudadanos todas las bolivianas y todos los bolivianos y ejercerán su ciudadanía a partir de los 18 años de edad, cualquiera sea su nivel de instrucción, ocupación o renta. 18 años, ¿no? Que es propiamente la edad para que el adolescente ya joven, por ejemplo, tenga la posibilidad de en una elección poder sufragar, ¿no? 18 años. Inciso 2, la ciudadanía consiste, inciso 1, inciso 2, consiste en concurrir como elector o elegible a la formación y al ejercicio de funciones en los órganos del poder público y en el derecho a ejercer funciones públicas sin otro requisito que la idoneidad, salvo las excepciones establecidas en la normativa, en la ley, ¿no? Muy bien, aquí lo que nos importa y lo que alguna vez ha entrado como pregunta de examen es a partir de los 18 años. Había una pregunta de examen en una gestión pasada que decía 18 años, 21 años, 30 años o ninguna de las anteriores. A partir de los 18 años, ¿no? Artículo 144, no se olviden aquello. Son ciudadanas y ciudadanos, todas las bolivianas y todos los bolivianos que ejerzan su ciudadanía a partir de los 18 años de edad. No, 18 años de edad, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, artículos 141 y 144 nos hablan sobre la nacionalidad boliviana. Ya el artículo 145 nos hace referencia, ¿no?, al órgano legislativo, es decir, cuando hablamos del órgano legislativo, hablamos de la Cámara de Diputados y de Senadores. El artículo 145 dice, a ver, ¿quién quiere leer lo que dice en esta parte? Adelante. Artículo 145. A ver, en voz alta, ¿quién quiere leer? ¿Quién está con el micrófono activado? La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta cámaras. Es, por dos cámaras, ¿no es cierto? La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y es la única con la facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano. Entonces, esa es la función que cumple, ¿no? La Asamblea Legislativa tiene la facultad, aquí estamos ya anotando las palabras claves, la facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano. Bien. Artículo 145, Asamblea Legislativa. Dice que está compuesta por dos cámaras y nos da a conocer también cuál es la función que cumple. El artículo 146 y 148 hace referencia a la cantidad de diputados y cantidad de senadores. Cantidad de diputados, esto cultura general, 130 miembros. Cualquier momento les voy a preguntar, ¿cuántos diputados hay? 130 miembros. Y en el inciso 3 dice, son elegidos en votación universal, directa y secreta, ¿no? Al igual que los senadores, ¿no? Dice, los senadores se eligen 4 senadores en circunscripción departamental por votación universal, directa y secreta, al igual que los diputados. Entonces, cantidad de diputados, 130. Cantidad de senadores, 36 miembros, es decir, 4 por departamento. 4 por 9, 36. Entonces nos vamos a recordar a partir de esa operación matemática. 9 por 4, 36 senadores, 130 diputados. 130 diputados. Y no olvidar en qué artículo está presente. Cantidad de diputados, artículo 146. Cantidad de senadores, artículo 148. 148. Muy bien. Entonces, estos artículos hacen referencia al órgano legislativo. Alguna vez ha sido pregunta de examen. Del artículo 148, vamos a pasar directamente al artículo 232. Esto es importante porque tiene que ver con el servidor público.
Aquí vamos a establecer, primero vamos a leer lo que dice la normativa, después nos vamos a formular la siguiente pregunta. En los exámenes de ascenso, en los exámenes de procesos e institucionalización, la pregunta en este artículo siempre es, ¿cuál es la diferencia entre servidor público y funcionario público? ¿O es lo mismo? No es lo mismo. Entonces, enseguida vamos a ver cuál es la diferencia. A ver, ¿qué dice la Constitución? La Constitución dice, capítulo 4, servidoras públicas y servidores públicos. Dice, artículo 232. La administración pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social. Ética, transparencia, igualdad, competencia, eficacia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados, ¿no? Entonces, la administración pública, todo servidor público, tiene que ejercer estos principios dentro de la administración pública, dentro del ejercicio de sus funciones. Nosotros como maestros somos servidores públicos, como maestros, como directores administrativos de la unidad educativa, somos servidores públicos. Entonces, como ejercemos recibimos salario del Estado, trabajamos para el Estado, brindamos un servicio, tenemos que ejercer estos principios. Entonces, a tomar en cuenta, ¿no? Estos principios para todo servidor público. Artículo 232. Palabras claves. Principios de la administración pública. Principios de la administración pública. Ahora, el artículo 233 nos dice qué es un servidor público, nos da la definición. Dice, son servidoras y servidores públicos las personas que desempeñan funciones públicas. A ver, cuando dice desempeña función pública, es aquella persona que trabaja para el Estado, brinda un servicio, pero también recibe salario del Estado, ¿no? Muy bien, dice. Las servidoras y servidores públicos forman parte de la carrera administrativa. Claro que sí, ya en el artículo 232 mencionaba, ¿no? Administración, ¿no? Forman parte de la carrera administrativa. Ahora, excepto quienes no son servidores públicos, dice, excepto aquellas personas que desempeñan cargos electivos, las designadas y los designados y quienes ejerzan funciones de libre nombramiento. No se las considera o no se los considera servidores públicos. Si fuese pregunta de examen, esta es la respuesta, ¿no? Sobre qué es un servidor público, es aquella persona que desempeña función pública, forman parte de la carrera administrativa. Esa es la respuesta si fuese pregunta de examen. Enseguida vamos a establecer la diferencia entre servidor o funcionario. Siempre es esa la pregunta que suele aparecer. Enseguida vamos a responder. Bien. Artículo 232, los principios que debe aplicar todo servidor público. Ya. Artículo 233, definición de servidor público. Artículo 234, ¿qué se requiere para acceder al desempeño de la función pública? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, los requisitos como estrategia de estudio, lo primero que hay que tomar en cuenta es la cantidad. ¿Cuántos son? 7. Son 7 los requerimientos para el ejercicio público. Nosotros somos servidores públicos. Hemos estudiado 5 años, vamos a ejercer la docencia. ¿Qué requisitos necesitamos? Entonces, los requisitos son contar con la nacionalidad boliviana, número 1. Número 2, ser mayor de edad. Muy bien. Bueno, esto en términos generales, ¿no? No solamente para el ejercicio docente, en términos generales. Un médico que trabaja para el Estado, lo mismo. Un maestro, lo mismo. Un policía, lo mismo. 3, haber cumplido con los deberes militares. Esto sobre todo para el ejercicio de la carrera docente, para el magisterio público, necesariamente, ¿no? Yo, por ejemplo, en los cursos de preparación universitaria para las normales, me dicen, ¿no? Profe, no, yo no he hecho la premilitar, quiero entrar a la normal, ¿puedo dar el examen de admisión? Me preguntan. Yo les digo, claro que sí, el examen de admisión puedes darlo,
así no hayas hecho el servicio militar, pero tienes que tramitar tu libreta de servicio militar para ejercer la docencia, después que hayas culminado los 5 años de estudio. Entonces, es un requisito para ejercer el desempeño público. Todo servidor público, ¿no? Haber cumplido con los deberes militares. 4, no tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal pendiente de cumplimiento. No se puede ejercer la administración pública, ¿no? Inciso 4 es muy importante. Número 5, no estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos con la Constitución, con lo que establece la Constitución política, evidentemente. Número 6, estar inscrita o inscrito en el padrón electoral, requisito indispensable. Número 7, algunas veces, por eso he colocado este artículo, por el inciso 7, alguna vez ha sido pregunta de examen. Decía, ¿no? Para acceder al desempeño de la función pública se requiere, y había incisos, y el inciso correcto era hablar al menos 2 idiomas oficiales del país. Esto estaba como pregunta de examen. Entonces, es un requisito para acceder al desempeño de la función pública. ¿Cuántos son? 7. ¿Cuáles son? Los que se menciona acá. Entonces, no olvidar, esto hay que recordar, es importante, todos los artículos que tengan que ver con servidor público son preguntas de examen, al menos para el examen que vamos a rendir dentro del proceso de institucionalización. Esto tiene que estar en la punta de la lengua, estos datos. Y el artículo 235 dice, son obligaciones de servidoras y servidores públicos. ¿Cuántas obligaciones son? 5 obligaciones. Esto en el ejercicio docente también. Cumplir con la Constitución y las leyes. Primera obligación, cumplir con la Constitución. Número 2, cumplir con sus responsabilidades de acuerdo con los principios de la función pública. Claro que sí. De la función, responsabilidades de acuerdo con los principios de la función pública, no lo que mencionaba el anterior artículo. Número 3, prestar declaración jurada, evidentemente, de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo. 4, rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas. Aquí hay que enumerar. Económicas, 1, políticas, 2, técnicas y administrativas, 3 y 4. En el ejercicio de la función pública, rendir cuentas, ¿no? Palabra clave. Sería, ¿no? Cumplir con la Constitución, cumplir con las responsabilidades de la función pública, prestar declaración jurada, rendir cuentas. Y por último, número 5, respetar y proteger los bienes del Estado y abstenerse de utilizarlos para fines electorales u otros ajenos a la función pública, ¿no? Porque de no ser así, esto está tipificado, ¿no? En el reglamento de faltas y sanciones. Estoy poniendo un ejemplo desde el ámbito educativo. Muy bien, pero para todo servidor público, estas son las obligaciones según la Constitución política. Artículo 235, ¿no? Y terminamos con esto, hablando de servidor y servidor público. Son prohibiciones para el ejercicio de la función pública. ¿Cuáles son las prohibiciones? Aquí hemos hablado de las obligaciones, hemos hablado de los requisitos. Ahora vamos a hablar de las prohibiciones. Esto de memoria para el examen. Artículo 236. Número 1, desempeñar simultáneamente, esto es prohibido, desempeñar simultáneamente más de un cargo público remunerado a tiempo completo. No se puede. Bueno, el sistema rechaza automáticamente. Número 2, actuar cuando sus intereses entren en conflicto con los de la entidad donde prestan sus servicios y celebrar contratos o realizar negocios con la administración pública directa, indirectamente o en representación de terceras personas. Tampoco se puede, prohibido. Número 3, nombrar en la función pública a personas con las cuales tengan parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Tampoco se puede. Nombrar en la función pública a un familiar, ¿no? Que tenga un parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad, por ejemplo, se prohíbe, ¿no? Muy bien, ¿cuántas son las prohibiciones según el artículo 236? Son 3 prohibiciones, 3, ¿no? Desempeñar simultáneamente más de un cargo que sea remunerado,
actuar cuando sus intereses entren en conflicto con los de la entidad donde presta sus servicios y celebrar contratos. Esto, ¿no? Prohibido celebrar contratos o realizar negocios con la administración pública directa, indirectamente o en representación de terceras personas. No se puede, ¿no? En el ámbito docente, me dirán, Lisen, a ver un ejemplo. Hay un caso, por ejemplo, de los textos, ¿no? Hay una editorial, entonces yo beneficio a una tercera persona para que los padres de familia opten, no tomando en cuenta ciertos aspectos mencionados, entonces puedo entrar en lo que menciona el artículo 236, ¿no? Y el inciso 3, nombrar en función pública personas con cuales tengan parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Bien, ahora, responderemos a la respuesta. ¿Qué más nos falta? Nos falta un inciso más. Vamos a terminar, está bien, tenemos todavía tiempo. La diferencia entre servidor y funcionario público, ¿no? Y nos vamos a pegar a lo que dice la normativa. El servidor público es aquella persona que desempeña función pública, es decir, que recibe, brinda un servicio al Estado, el Estado lo remunera, ¿no? Puede ser un médico, un maestro, puede ser un policía. Ahora, ¿qué es funcionario público? El funcionario público es aquel personal o persona que toma decisiones a nombre del Estado. Esa es la diferencia con el servidor público, ¿no? El funcionario, que puede ser el alcalde, el gobernador, toma decisiones a nombre del Estado. Esa es la diferencia entre servidor y funcionario público, ¿no? Muy bien. Ya está. Y para finalizar el tema de la Constitución Política del Estado, a ver, artículo 410. Bueno, lleva como título, ¿no? Quinta parte, jerarquía normativa y reforma de la Constitución, título único, primacía y reforma de la Constitución. Artículo 410, inciso 1. Todas las personas naturales, ¿no? Y esto hay que remarcar, también es importante, ¿no? Todas las personas naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentren sometidos a la presente Constitución, ¿no? Entonces es importante. Todas las personas naturales o jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentren sometidos a la presente Constitución, a la Carta Magna. Inciso 2, la Constitución es la norma suprema de ordenamiento jurídico. Cuando nos pregunten cómo se define el concepto de constitución política, vamos a encerrar aquel inciso que diga es la norma suprema de ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía, ¿no? Porque está encima de las demás normativas, ¿no? Por eso dice primacía, frente a cualquier otra disposición normativa, ya sea resolución, decreto supremo, etcétera, ¿no? Bien, el bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos y en las normas de derecho comunitario ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía de acuerdo con las competencias de las entidades territoriales. Entonces, ¿cómo se aplica esta norma jurídica? La Carta Magna, esta ley que tiene primacía frente a cualquier otra normativa. Si nos preguntan en el examen, número 1, dice, ¿no? La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía. Número 1, Constitución política. Número 2, tratados internacionales. Número 3, las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislaciones departamentales, municipal e indígena. Número 4, decretos, reglamentos, eso ya están más abajo, ¿no? Decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta esta pirámide, ¿no? ¿Quién está en el número 1? ¿Quién está en el número 2, número 3 y número 4? Si fuese pregunta de examen. Muy bien, este es el artículo 410. Este documento también ya en la plataforma, que ya en estos días se va a actualizar, entonces van a poder acceder a la plataforma en la cual va a estar este material que estamos trabajando. Nos quedan 2 minutitos más. A ver, aquí hay algunas preguntas. Vamos a retroalimentar lo aprendido. A ver, yo leo la pregunta.
Aquí sí van a activar su micrófono. Dice, el artículo 85 de la Constitución Política del Estado Plurinacional dice, el Estado promoverá y garantizará la educación permanente de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, talento extraordinario o dificultades en el aprendizaje y establecerá un inciso A, B, C o D. ¿Cuál sería la respuesta correcta referente al artículo 85? C. A ver, en lo que hemos dicho, y yo lo he mencionado, reiterativamente he mencionado, ¿no? El término currículo diversificado, flexible, especial o abierto. ¿Qué dice propiamente el artículo 85? No importa si nos equivocamos, es una forma de aprender. A ver, participemos. Currículo especial. Ya. Diversificado. La respuesta correcta, Currículo hay dos opciones, ¿no? Inciso especial. A o inciso C. La respuesta correcta es currículo C. especial. Muy bien. Inciso C, propiamente dice currículo especial, ¿no? Y decíamos, ¿no? Hace referencia propiamente a las adaptaciones curriculares. Bien, inciso C. Siguiente pregunta, a ver. Esta es una pregunta igual, hace referencia al artículo 87. Dice, conforme al artículo 87 de la Constitución Política del Estado, se reconoce y respeta el funcionamiento de unidades educativas de convenio con fines de servicio social, con acceso libre y sin fines de lucro. Y funcionan bajo A, bajo B, bajo C o bajo D. A ver, les doy un límite de tiempo. Analicen las opciones. La D. Analicemos. Ya. Por el chat también pueden ir respondiendo. Ya. Bien. A ver. Está bien, es inciso A. ¿Cuál es la palabra clave para que sea inciso A? Hay dos palabritas claves. ¿Cuáles son estas? Por las palabras públicas. Ya, pero el de regulan y no se regulan. Porque el inciso B también dice autoridades públicas. A ver, ¿cuál será La palabra función. Normas políticas. Regulan. Normas políticas. Pero aquí el inciso C también dice se regulan. También dice se regulan. Sistemas educativos. Planes y programas. Pero el inciso C dice organizaciones sociales, pues nada que ver. Exacto, no corresponde. Entonces, la palabra clave aquí es sistema educativo. No se puede regular bajo las normas por las mismas normas. Entonces, pero en el B dice no se regulan también, ahí hay una palabra intrusa, claro, no sé. Esto no corresponde porque sí se regulan, ¿no? Sí se regulan. Sí se regulan. El inciso B dice no se regulan, entonces no es la respuesta correcta, ¿no? Ahora, ¿por qué no es el C? Porque dice organizaciones sociales y eso no dice la Constitución Política, entonces se lo descarta. Chao, ¿no? Nos quedamos por el inciso A porque efectivamente sí se regula y además tiene que ver propiamente estamos hablando del sistema educativo, ¿no? Entonces, esta es mi palabra clave, la palabra regulan también nos sirve para encerrar de manera correcta. Y bueno, también es importante identificar en las preguntas por qué estamos descartando el B, el C. Como decía la Licen, descartamos el B porque dice no se regula y el documento, la Constitución dice que sí se regula. Entonces, es importante también hacer ese ejercicio para tener la seguridad de que el inciso que estamos pintando es el correcto, ¿no? Es el correcto. Bien. A ver, esta pregunta más, antes de retirar. No, esto ya está con respuesta. Ya. Una más, a ver, la yapita antes de retirarnos. Aquí hemos respuesto dos preguntas y está bien. Estamos respondiendo bien. La siguiente clase vamos a trabajar este documento, pero ya en forma de evaluación, ¿no? O si no, lo vamos a trabajar en clases. Ya está el documento aquí con las 40 preguntas. A ver, que hay yo les decía, hay preguntas extensas. A ver, la pregunta 6, y con esto nos vamos. Yo voy a leer la pregunta y van a analizar cuál es la respuesta correcta, ¿sí? La pregunta dice, según la Constitución Política del Estado, Bolivia se constituye en un Estado. Inciso A, inciso B, inciso C, inciso D. Les voy a dar un límite de tiempo. Analicen cuál será la respuesta correcta.
Estamos hablando del artículo 1, ¿no? ¿Se acuerdan cuántos términos estaban presentes? 10. ¿Cuál respondemos? Les he dado una pista. Son 10 términos, pero ¿cuáles son? Analicen. La C. Eso, a ver, con calma, analicemos. Analicemos. La C, pues. Analice. La C. No, ya la sé una vez. La C. Inciso C. Ya, a ver, vamos a esperar un rato. Los demás colegas, vamos a ver qué respondemos. Si es C o tal vez no es C. A ver, vamos a ver. Adi. Inciso A. Ya. Inciso C. Inciso C. Ya, muy bien. Vamos a responder. En el A falta la autonomía. Muy bien, muy bien. No es inciso A porque no dice autonómico, falta la palabra, porque dice descentralizado, pero no dice la palabra autonómico, falta esa palabra. Tenía que decir descentralizado y con autonomías. No dice la palabra con autonomías, no es A. Ahora, me dicen C. Si es inciso C, ¿por qué no es B? ¿Qué palabra falta en B? Que está en C, pero que no hay en B. Inciso A no es porque no está presente la palabra con autonomías. Pero ¿por qué tampoco sería B? Hay una palabra, a ver, ¿qué palabra falta? A ver, hemos visto, ¿no? Son 10 términos. ¿Cuántos son y cuáles son? Decíamos, ¿no? Intercultural falta. Falta la palabra intercultural. Correcto, falta lo intercultural. Muy bien, no dice la palabra intercultural, dice democrático, aquí está, democrático, y al ladito tenía que decir intercultural, descentralizado y con autonomías, pero no dice intercultural. Entonces, la respuesta correcta es inciso C, que tiene los 10 términos. Unitario, 1, social de derecho, 2, plurinacional comunitario, 3, libre 4, independiente 5, soberano 6, democrático 7, intercultural 8, descentralizado 9 y con autonomías 10. 10 palabras que se funden en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico. Bueno, esas de ahí están presentes todas, económico, jurídico, cultural, lingüístico, dentro del proceso integrador del país. Muy bien, la respuesta correcta es inciso C. Se descarta A, se descarta B, no sería D, porque el C está completo. Muy bien. La siguiente clase vamos a trabajar este documento. Voy a ver si la plataforma ya va a estar para enviarles el documento y lo puedan ir trabajando en casa y aquí directamente podemos responder. Y si no, lo vamos a trabajar Vamos a trabajar una parte el día viernes y después vamos a entrar al reglamento a este. Esto sí o sí va a entrar. Aquí no hay que esperar si va a entrar este documento, no, sí o sí va a entrar. Normas Generales para la Gestión Educativa 001. Esto voy a enviar al grupo LICEM para poder estar practicando. Voy a hablar con secretaría, voy a enviar al grupo para que puedan ir respondiendo el cuestionario y ya el día viernes podamos, ¿no? Directamente identificar la respuesta correcta y corregir aquellos incisos que tal vez no sean los correctos. Muy bien, yo me comunico con secretaría para enviar el material. Eso sería todo. Agradecerles por su participación. Eviten siempre faltar a clases, estén presentes, se aprende bastante, ¿no? Ya después en casita se retroalimenta con los cuestionarios o las grabaciones o las diapositivas. Eso sería todo. Creo que la clase se ha entendido, estamos avanzando bien. Entonces, a no perder el hilo y procurar siempre, ¿no? Estar presente. Lunes, miércoles y viernes, de 8:30. Muchas gracias, estimado licenciado. Gracias. Hasta luego. Que tengan muy buenas noches. Permiso. Hasta luego. Sí, gracias, muchas gracias. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta luego. Muy bien. Cambio y fuera. Cambio y fuera. Me dejaron solito. No me abandonen. No.
¿Dónde está la cosa para salir? Bueno, pues hablar. Dicen, hay una X ahí en la esquinita, hay una X donde dice fin. Ahí hágale clic para salir de la reunión. Dice fin. Salir, dice. Sí, fin dice, sí, fin dice, ahí hágale clic, entonces automáticamente ya se hace. Finalizar o hay una, hay una X que está en la esquina de la pantalla. ¿Arriba o abajo? No lo Abajo. pillo. Sí, abajito está salir, el pequeño. Ahí dice, en mi opción dice salir ahí. Ahí dicen, sí. Ya, bueno, un gusto, Lice. No he podido completar el taller por cuestiones de trabajo, pero ya viene muy completo. Ya, no importa, Lice, igual y se va a enviar las grabaciones. A ver, quiero solicitarle un espacio donde podamos, bueno, yo soy 3 veces consecutivo, 3 gestiones he estado, pero ya esta última ya no me dio el coco, dijo uno. Así que para practicar las experiencias, vivencias, ¿no? Para claro, explicarle a los nuevos, más que todo a los nuevos que quieren, que no es todo como una taza de leche, pero que sí tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Eso sí, eso es cierto, Lice. ¿No? Claro. Bueno, un gusto entonces. Hasta luego. Igualmente. Hasta el viernes.